Bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Yo soy Elio Santos, Eliodoro Santos. Todo el mundo me dice Elio Santos. Estoy participando aquí en la Bienal con dos piezas que ahorita vamos a ver y vamos a comentar. Para mí es un gusto compartirles un poco de esto porque es más sobre mi proceso creativo y de cómo he ido evolucionando el trabajo que he estado realizando en los últimos 10 años. Pues alrededor de esos tres temas, ¿no? Que son algoritmos, máquinas y arte. Yo me formé como pintor, mi formación es de pintor, mi carrera es de pintura. Y en el 2010 hago una maestría en arte digital, desde cual empiezo a abordar como estos temas y esas reflexiones sobre las posibilidades de la tecnología en el arte. Empecé con esta imagen porque creo que es una de las piezas más importantes del arte moderno, ¿no? De Magritte. Esto no es una pipa, porque pues despierta muchas discusiones en torno a la imagen, el significado de la imagen, la relación del texto con la imagen, y que justo una de las convergencias o los puntos en común que tiene mi forma de producir va siempre relacionado a la imagen y el texto, o cómo la entendemos y cómo nos puede cuestionar esta imagen. Entonces decido darle esta imagen a un algoritmo. Esta pieza la realicé hace poco, más como una especie de experimento. Se la doy a un algoritmo que se llama YOLO, You Only Look Once, ¿no? Que es para Deep Vision, que es como visión profunda. Ay, muchas gracias. Que se ha entrenado esta inteligencia para detectar objetos. Para detectar objetos, y también utilizo una segunda inteligencia que es para traducir imágenes a textos. Se utiliza normalmente para hacer subtítulos o captions, ¿no? De las imágenes de forma inteligente, digámoslo así. Entonces, someto esta imagen a estos dos algoritmos, una para que lo identifique y me dice que es un cepillo de dientes, ¿no? Y la otra me empieza a escribir los subtítulos de lo que ve. Entonces, lo cual se me hace como que encierra una gran poética, ¿no? La inteligencia que tanto hemos entrenado y que tanto presumimos, ¿no? De estos sistemas, pues, o coinciden con Magritte, o no sé, van a estar como reforzando esta idea del imperio de las imágenes. Y de ahí, pues bueno, he estado desarrollando una serie de ejercicios en torno a esto. Hay dos grandes temas que he estado tocando y que van a ver aquí en la exposición en Villa, que es el tema del paisaje. Ha sido como una constante o algo recurrente. Quizás desde una forma no tan consciente en un principio, después fue un poco más como un medio para hablar de otras cuestiones más políticas. Yo venía más haciendo un trabajo que tenía que ver más con problemáticas sociales o políticas, y estos 2 últimos años que he trabajado con el paisaje empezó más como una pulsión, más como un gusto y una curiosidad por entender eso que llamábamos inteligencia artificial, y quería saber qué tan inteligentes eran o qué tan artificiales eran, ¿no? Estas inteligencias artificiales. Y un poco de ahí empieza toda esa exploración. Esta pieza la hago en el 2010, justo fue el proyecto final de maestría que hago con otra compañera que se llama Joana Moll, donde descubrimos como hallazgo que había una plataforma en internet que se llama Blue Servo, que es un sistema de videovigilancia y de control establecido en la frontera entre México y Estados Unidos, justo en Texas. Era una plataforma, ya no está funcionando, era una plataforma online que lo que hacía era poner a tu disposición una decena de cámaras, 20 cámaras a lo mejor, en tiempo real, transmitiendo diferentes paisajes del desierto en la frontera, donde podías ver pues el río, las montañas, el desierto. A mí me parecían como unas imágenes súper cautivadoras, por un lado porque eran pues súper bellas, ¿no? Muy bonitas, los paisajes esos espectaculares del desierto, del río, los contrastes, pero por otro lado eran súper perversos, porque encerraban toda esta idea como de videojuego, de cacería humana, donde tú entrabas a la plataforma y si veías un migrante lo podías denunciar por medio de la plataforma. Esto en el 2010. Podías mandar un mensaje de texto, hacer una llamada telefónica o enviar un correo a esta organización de exveteranos de guerra de Vietnam que habían creado esta página y esta plataforma. Decidimos hackear la señal, robarla, más bien como desviar la transmisión hasta esta instalación. Era una instalación en vivo en tiempo real, donde nos mostraba estas cámaras en tiempo real en vivo, y aquellas eran videos que la misma plataforma ponía a disposición sobre detenciones de los migrantes.
decían, pues estas son las cámaras en vivo y estas son las detenciones que ha hecho la gente. Chistosamente eran muy pocos videos donde se veía a la gente cruzando la frontera. Nuestra conclusión es que esto sería más como un medio de un tipo de control mental, donde te sentías que estabas haciendo algo por tu territorio, ¿no? Que en verdad la eficacia del instrumento tecnológico que tenían a su disposición. Porque hay un registro de detenciones y, como les digo, eran muy, muy poquitas, a comparación con todo el despliegue de estas cámaras en tiempo real para transmitir 24 horas a intemperie, pues es como un despliegue tecnológico bastante grande, ¿no? Para esos años más, ¿no? Donde en 2010 creo que no había ni smartphones todavía. Teníamos, yo nunca tuve, pero lo más que llegábamos era el BlackBerry, ¿no? Entonces, era un contexto diferente. Entonces, la pieza lo que hacía era mostrar estas dos realidades, ¿no? Las cámaras en vivo y las detenciones de las personas ahí. Entonces, tú entrabas a la sala y veías estas imágenes a manera de ventanas, algo muy inocente, donde veías los paisajes, pero iban acompañadas de estas frases. Eran como las instrucciones que tenías que seguir o qué hacer si se presentaba una situación de estas. Esa es una selección. Pues a la entrada de la exposición nosotros repartíamos estos, así como se ven en negro con texto blanco, a manera de una postal sin imagen, pero sí con un texto. Donde te decía, si tú ves ciertas personas cargando un paquete a una mochila cruzando el río, reporta. Si tú ves, no sé, cualquier movimiento, un grupo de personas cruzando el río, repórtalo, ¿no? Y eran como esas instrucciones que la plataforma te dejaba para que tú supieras qué hacer, ¿no? Supieras quién era el malo del juego, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, me gustaba mucho este proyecto porque encerraba estas dos cuestiones, ¿no? El paisaje, que muchas veces en el arte, incluso hasta la fecha, siempre he visto como un arte menor, o eso que te dicen en la carrera, por lo menos a mí un pintor me dice, no, no pintes paisaje, eso es como los paisajitos, ¿no? O eso no lo hace un artista ya, ¿no? Entonces, siempre era como algo infravalorado, ¿no? La pintura de paisaje. Pero mi primer acercamiento con el arte a los 15 años fue por medio del paisaje. Creo que todo el mundo, cuando entramos a pintar, pues es lo primero que quieres hacer, ¿no? Un paisaje. Bob Ross, con toda su escuela ahí también, ¿no? En infancia, no sé qué edad tengan ustedes, son muy variados, pero estuvo muy presente. Entonces me gustaba como esa idea, como a veces de inocente, ¿no? Bucólico el paisaje, y por otro lado lo perverso que puede ser una tecnología, cómo se emplea esa tecnología y cómo la imagen puede tener esta potencia. Esa es una segunda pieza como derivada que hice, como trayecto, donde igual, siguiendo con estos sistemas de vigilancia, sistemas de detección, lo que hago es darle a un algoritmo hecho un processing de detección de movimiento y de focos, esos videos de las personas, para que fueran como haciendo esta suerte de dibujo en rojo de las trayectorias de las personas que van cruzando la frontera, ¿no? Igual son los videos que vienen de esta plataforma de Lucero. Son uno de los videos que ponían de ejemplo de la gente cruzando la frontera. Tengo que poner pausa. Bueno, eso fue como una etapa. Sigo con cuestiones del paisaje. En 2016 realizo una residencia en Islandia, donde también el tema otra vez fue el paisaje, pero esta vez como de una aproximación en cuanto al color. Y lo que me interesaba era eh, cómo vemos la imagen como un mapa de información, un poco también ligado al anterior. Más allá de lo que nos da como iconográficamente o semióticamente una imagen, qué es lo que la contiene o qué contiene esa imagen, ¿no? A nivel informático. Y pues es el píxel, ¿no? Que el píxel no es más que una unidad de información que almacena 3 valores, uno para cada color, que puede ser el rojo, el verde y el azul, en RGB, y que esas mezclas nos da pues millones de posibilidades de color. Hago la residencia, empiezo a tomar como muestras de ese paisaje islandés, que además buscaba que fuera un paisaje bien diferente al de nosotros, y más en particular del mío. Yo vengo de Colima, costa tropical, calor, verde, exuberante, ¿no? Completamente. A irme a los grises, que era el paisaje al norte de Islandia. Desarrollo un algoritmo que lo que hace es traducir cada uno de los píxeles de la imagen a notación binaria, y además lo divide en 3 octavas distintas, una para cada color, para generar una especie de composición musical a partir de la información que la imagen posee.
Voy a poner un pedacito porque es eterno. De hecho, ni yo lo he terminado de ver. Es una imagen, pues, imagínense, si mide 1024 por 768, pues multiplican y son una cantidad de píxeles y notas que nos puede dar, ¿no? Entonces, esto fuera en tiempo real. Es un video que está en YouTube que dura como 3 horas, creo, una cosa así. Y es apenas como una tercera parte de toda la imagen, ¿no? ¿Perdón? La parte del análisis de la imagen es con processing y de ahí se manda a Pure Data, donde con sonido. Entonces se manda cada una de las octavas a Pure Data y va tocando las notas. Entonces, por ejemplo, el rojo es como si tuviera las 8 notas, ¿no? Y dependiendo de la notación binaria, es si activar o desactivar una tecla. Pure Data. Pure Data. Ahí va a ver si no suena muy escandaloso. Voy a bajar un poco en lo que cuenta un poco más de esto. El puntito rojo, pues es el que va recorriendo la imagen. Utilizo 3 tipos de imágenes del paisaje de Islandia, que es el completamente nevado, que son grises. Si hubiera un blanco, es como si tocara pues, las 3 escalas al mismo tiempo, ¿no? Es blanco, son unos, es todo el color, ¿no? Si hay negro, es cero, es silencio, cosas que en la naturaleza pues, no existen, ¿no? Los blancos puros son muy difíciles de encontrar, igual que el negro puro. Utilizo también una imagen de un paisaje súper contrastado que es nevado, con esa tierra negra, ¿no? Volcánica. Y uno de las, como más a zoom, de rocas con musgo que tienen infinidad de colores, ¿no? Que es también algo súper contrastante del paisaje islandés. Como hay más variación de sonidos, ¿no? Ahí en ese sentido, porque hay más colores. Entonces, este es el número binario, se dibuja del color que está leyendo y hay una correspondencia con el sonido. Déjame ponerle. Sí, va como leemos, que es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Podría ser aleatorio, podría ser, no sé, en cualquier sentido, ¿no? Pero pues sí, es eterno, ¿no? No es infinito, pero este dura 2 horas, ¿no? Y ni siquiera llega al final. Entonces, está en mi canal de YouTube, lo pueden ver, ¿no? Si quieren, como Leodoro Santos. Al final les pongo las ligas de mis páginas. Y este era un poco estos mapas que se generaban, estas imágenes. Tenía que bajarlas muchas de resolución para poder tener esto detrás, porque es toda la notación binaria de cada píxel, ¿no? Entonces, cada cifra es un píxel de esa imagen. Y lo que hacía era poner la coordenada y la ciudad donde fue tomada esa fotografía, que era Olasfjörður, que es una ciudad al norte, es un fiordo, y su coordenada geográfica, como esta muestra de este mapa, ¿no? Si la fotografía, pues su color no es fiel, pierde, ¿qué pasa con el tiempo? Pero sus datos están ahí, ¿no? Es como, esto se puede codificar y obtener otra vez la imagen, porque tenemos ese mapa de información. Entonces, siempre me ha interesado como estas cuestiones de la traducción, ¿no? De lenguajes, entre lo digital, lo análogo, o el lenguaje natural también. Y es una de las cosas que también me llevó a explorar mucho la inteligencia artificial, más en los últimos proyectos, porque involucra mucho al lenguaje natural, ¿no? Cómo podemos generar imágenes con esos prompts, que es texto, y cómo lo entienden esas inteligencias, o cómo les hemos dicho que tienen que entenderlo, ¿no? Otro proyecto, de repente puede parecer que brinco mucho, sí, pero sí tienen algo en común, se los juro. Ese es un proyecto que hice para el FONCA, Jóvenes Creadores 2012-2013, donde también se involucra otra vez el territorio, el paisaje y unas cuestiones políticas, ¿no? Fue un proyecto bien complejo, no técnicamente, pero sí complejo en cuanto a una cuestión, pues tanto ética, también al principio era muy divertido, después ya no tanto, porque lo que hice fue un personaje virtual, se llamaba Jaime Hernández, donde era un personaje que vivía en Facebook y su intención era migrar a Estados Unidos, otra vez el tema de la migración, recorriendo todo México, desde el sur hasta llegar a la ciudad, al norte, alguna ciudad del norte, cruzar la frontera. Era como una especie de performance, porque yo era Jaime Hernández, detrás de la cuenta de Facebook, ¿no? Haciendo este perfil falso, esto fue en el 2012. Creo este personaje de Jaime Hernández, la cuenta, y lo que hago es empezar a subir material de las ciudades donde estaba, todo desde mi casa, ¿no? Es como,
Ahora estoy en Ciudad de México, entraba a Google Maps, Street View, tomaba fotografías de Street View, las subía, bueno, pues ¿qué me recomiendan para comer? Estoy en tal calle, y subía videos a veces de trayectos. Ahora tengo que irme de Ciudad de México a Morelia, y hay videos de todo en YouTube, ¿no? Todas las carreteras, casi la gente sube los trayectos en carretera. Bajaba el video de YouTube, lo subía a mi cuenta de YouTube de Jaime Hernández y lo posteaba en Facebook. Entonces era como, bueno, ahora estoy yendo hasta la ciudad, ¿no? Estoy viajando para acá, ¿dónde puedo tomar la bestia? Así que, pero ¿cómo alguien que tiene Facebook está buscando la bestia? No sé. Después que ahorita es más fácil por Facebook que encuentren estas cosas cuando son migrantes, ¿no? Todo un rollo, ¿no? Porque la gente me estaba a comentar, sobre todo por inbox. La parte no tan chida es que empiezo a ser amigos, un par de ellos nada más, tampoco fue como tan viral el proyecto, ¿no? Y si había una persona que siempre me hablaba, me preguntaba cómo estaba, me daba como saludos, bendiciones, todo un rollo. Qué ching, ¿no? Como este rollo de estarle mintiendo a las personas está súper grueso. Hubo otra donde una persona me cita para vernos porque me iba a dar hospedaje en Puebla. Por suerte había una cámara de videovigilancia en Puebla, como hay muchas cámaras abiertas, estas de Webcam México. Y dije, a huevo, pues aquí está. Estoy viendo lo que hay en esta parte del centro. En Maps vi que había un McDonald's, que había una caseta de teléfono. Digo, pues nos vemos aquí. Y se me ocurrió la brillante idea, pues estarlo vigilando desde mi casa por medio de la cámara de vigilancia, ¿no? Estuvo como una hora el güey esperando, porque además que era como un favor sexual a cambio del hospedaje, ¿no? Porque de verdad, también eso, yo cambiaba fotos, de repente tenía gente súper guapa. Y la gente no se daba cuenta o no quería darse cuenta que pues, era un perfil falso. Igual no era tanto como ahorita, ¿no? Pero pues no sé, es como muchos cuestionamientos en torno a esta acción, ¿no? De que una persona te ofrezca venir a su casa, eres un migrante, por un favor sexual, vas al lugar, estás ahí porque me dijo de qué ropa iba yo vestido, y pues alcanzaba a ver en la cámara de vigilancia. Estuvo una hora ahí y ya fue como esas pequeñas cosas que empecé a dudar del proyecto, ¿no? Como toda esta cuestión ética, de identidad, y que al final lo hacemos también, no en esa escala, pero bueno, el proyecto termina, lo cierro, pero así como con esta cierta o mal sabor de boca. Lo que se presenta al final es este video con las conversaciones, los chats, las publicaciones y una selección de estos registros de los trayectos, ¿no? La música es original de los videos. Hasta ahorita nadie lo ha reclamado. El retrato original, el primero, fue una superposición de como 100 Jaime Hernández que me encontré en Facebook. Hice el retrato de este robot, ¿no? Y así lo puse y generé la imagen. Es el tipo de material que subía. De este lado están los videos y acá las fotografías que iba subiendo él. Subía las rutas, el mapa, ¿no? Y ahora estoy comiendo con mis amigos porque unos traineros me dieron ride, ¿no? Pues una especie entre ficción y verdad. Yo sé que era un performance telepresencial, una cosa así. Y fue un año, lo que duró la beca fue estar viajando por todo México, ¿no? Y bueno, así sigue el video, ¿no? Y era la pieza que se presentó al final como este registro. Obviamente, pues mucha gente sí me llegó a decir como, ¿por eso te dieron la beca? Pues sí, estaba bien divertida, la verdad. Eh, y bueno, pasando ya un poco a lo... No sé si alguien quiere comentar algo durante esto, me puede interrumpir o comentar, ¿no? Antes de que pasemos a otra cosa. ¿Nadie? ¿No? Landscape Bot. No, me bloqueó. En cuando llegó a casa me bloqueó y ya no supe nada, ¿no? Sí, sí, fue como la reacción natural. Supongo que no es la primera vez que sea tampoco algo así, ni la primera vez que pasa algo así, ¿no? Ni Tinder, ni Grindr, ni nada de eso. Creo que en el 2012, o no sé si ya había, pero bueno, Facebook se sigue usando para ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, pues yo, este proyecto entró en la categoría de nuevas tecnologías. Creo que en ese tiempo, ¿sabes? Se llamaba multimedia. Pero, pues no sé, si era como,
hay como muchas divisiones, ¿no? Entre eje virtual, performance telepresencial, no sé, como que encajaban varias cosas, ¿no? Y pues a mí me dio mucho gusto tener esta beca del FONCA, sobre todo porque luego cuando hablamos de arte y tecnología, seguimos esperando como esos grandes proyectos súper efectistas, ¿no? De despliegue tecnológico, de inteligencia artificial, como de punta de lanza, y esto era como, pues no sé, era como bien básico, pero es la tecnología que usamos, ¿no? Y que en verdad es una tecnología súper potente. Y era un poco la reflexión, ¿no? De cómo estamos usando estos medios, esas tecnologías. Eh, También siempre un poco tangencial, mis proyectos van a hablar de la técnica, y lo vamos a ver ahorita con esto, ¿no? Como de la técnica artística, o cuando te formas como en una carrera como la pintura, siempre es la discusión entre pintores, hablar de la técnica, ¿no? Ese blanco no lo usa, ¿no? Va a envejecer con el tiempo, se va a hacer feo. No sé, es como, siempre la técnica es el tema de discusión ahí, y también en las otras áreas, pero es muy académica la pintura. A pesar de tantos siglos que han pasado y con tantas cosas, sigue siendo muy académica, ¿no? Y siempre es algo que me gusta como cuestionar la autoría, la identidad, la técnica, el uso que les damos, ¿no? Todas esas cuestiones. Y pues de ahí brinco a Landscape Bot. Justo fue un proyecto que surge antes de la pandemia. Lo empiezo a desarrollar, viene la pandemia y se potencializa muchísimo, ¿no? Eh, una porque tenía más tiempo para dedicarle, y otra porque tenía todo un sentido. Fue un proyecto que surgió, como les decía al principio, para entender cómo eran esos algoritmos de la inteligencia artificial, el machine learning, computer vision, de qué estaban hablando cuando hablaban de esto. Y lo que hago primero es empezar a eh, como desarrollar un programa propio en Python, eh, donde lo que hacía era a partir de pinturas clásicas de paisaje, pre-imagen digital y pre-fotográficas, son siglo XVIII y siglo XIX, más o menos, utilizar estas imágenes de colecciones famosas. Por ejemplo, estaba el Museo Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago y el Museo del Prado. Estamos que tienen sus colecciones más grandes y abiertas y a buena calidad las imágenes, para que las puedas descargar sin fines de lucro. De repente quise encontrar cosas en México con José María Velasco y el doctor Atl, pero fue un dolor de cabeza, burocracia, ¿no? Así para poder tener una fotografía y usarla para algo así, ¿no? Era casi imposible. Entonces lo que hago es este programa o este código, lo que hace es reconfigurar estos paisajes de pintura como una especie de collage, un algoritmo que puede identificar los elementos del paisaje, que yo clasifiqué previamente, que eran árboles, nubes, cielo, pasto, tierra, agua, ¿no? Como todos esos elementos, creo este algoritmo que puede detectarlos en estas pinturas, los separa, crea como capas y los va empezando a mezclar, ¿no? Entonces era un algoritmo que yo le di cientos de imágenes para que empezara a hacer como estas reconstrucciones, identificar como una especie de inteligencia artificial, ¿no? Pero más enfocado a la visión computadora. Que también es algo que me ha llamado mucho la atención desde los primeros proyectos, ¿no? Como estas cuestiones de vigilancia o de cómo ven las máquinas. Empiezo a hacer como muchos experimentos, y a la par pues empiezo a generar pues muchísimas imágenes, ¿no? Porque la máquina pues algo tienes que pues no se cansa y genera procesos muy rápidos. Entonces empiezo a detectar estos elementos con las pinturas, y puede generarme una pintura nueva en segundos, ya teniendo la clasificación, que es un trabajo súper manual, ¿no? De descargar las colecciones, un poco como se hacen los datasets para entrenar estas nuevas inteligencias. Fue el trabajo más arduo, ¿no? Después era poner el algoritmo a funcionar y a generar, ¿no? De cada segundo podía tener una imagen nueva. Más como una especie de collage. Y un poco los primeros resultados eran esto: capas de color en el modelo HSB, ¿no? Sí, HSB, que es color, es matiz, saturación y valor. Entonces lo que hacía era separar 180 capas de color de cada una pintura. O sea, tenía una pintura de no sé, de Monet, y el algoritmo lo que hacía era generarme 180 capas de esa pintura con cada uno de sus colores. Por ejemplo, verde seco
pero con todas sus tonalidades de saturación y de luminosidad, pero de ese color. Y hacían 180 capas, ¿no? de colores o de pinturas, que después el mismo algoritmo sobreponía de manera aleatoria y generaba una nueva imagen. Un poco como esto. Estos ya son más abstractos, son los últimos que he estado haciendo, pero generaba como estos nuevos paisajes muy como impresionistas, que otra vez volviendo como a la cuestión de la información, ¿no? Que juntaba toda esta información de estas pinturas en unas nuevas pinturas digitales, pero conservando como toda esta estética o esta aura de esas pinturas, ¿no? Digitalizadas. Un poco el proceso luego pasó a incorporársele territorios generados también en Processing, GLSL, que eran esos, por medio de código puedes generar esos territorios como el de en medio, que es una animación generativa que vas a ir dejando y puedes estar generando esos territorios, esos travelings eternamente, ¿no? Entonces son las pinturas, el territorio virtual y cómo las mezclaba ambas, ¿no? A partir de esos collages que hacía con las pinturas tradicionales del siglo XVIII y XIX, le metía montañas, conservaba como ciertos colores, a veces veían las texturas del óleo, y pues otra vez generaba cientos de imágenes, cientos de imágenes. Esto me sirvió para luego encontrarme con todas esas plataformas de inteligencia artificial y machine learning, como Runway, Colab, ¿no? Donde está BQGAN, Disco Diffusion, o entrenar con GANs en Runway o en Colab. Entonces, todo este material que se iba generando, pues me sirvió en un futuro para entrenar esas inteligencias. Pero antes de eso, les voy a mostrar el por qué era un landscape bot. Porque lo conecté a mi cuenta de Twitter, a mi Twitter personal, donde publicaba las imágenes que iba generando, junto con un texto que también había un algoritmo que recreaba a partir de cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son algoritmos que nos ayudan a generar texto a partir de un texto previo que yo le doy y que encuentra ciertas coherencias en la sintaxis y puede generar nuevos textos. Un poco lo que yo hacía con las imágenes, pero ahora también con el texto. Entonces, a este algoritmo de texto de cadenas de Markov le empiezo a dar documentos o papers que me encontraba relacionados con el paisaje, territorio, pintura, estética, no sé, muchos textos que tenía ahí teóricos de arte y paisaje y naturaleza. Empiezo a generar estos textos para hacerle el tweet acompañado de la imagen. Entonces, esos eran más los paisajes que generaba en un principio. Esto es del 2020, ¿no? Y era lo que empezaba a generar este algoritmo a partir de estas pinturas, y esos eran como los textos, ¿no? Y esto es muy importante para la concepción de lo sublime. El arte ofrece todas las ventajas de la naturaleza y ninguno de sus inconvenientes. No sé de dónde lo sacó, pero eran muchos textos. Y además me sumaba, me ponía como encabezado de los artistas que más había tomado referencia para generar la imagen. Monet y George Inness, ¿no? Entonces tenía como de dónde venía esta imagen. Y yo lo ponía a funcionar, tenía que ponerle tiempos humanos al algoritmo, porque si no podía postearme una vez, o sea, un texto y una imagen cada 10 segundos, 5 segundos, y luego Twitter me bloqueaba, me restringía, y lo puse a funcionar un paisaje, un tweet cada hora. Y así estuvo funcionando como un año, 2 años en mi cuenta de Twitter, hasta que entré a los NFTs y dije, no, ya voy a ser para vender NFTs. Entonces, ahorita ya no está esto, sigo posteando mi trabajo, pero 2 años estuvo tomado únicamente por él. Que era muy divertido porque de repente iba ahí subiendo cosas. Mucha gente me dejó de seguir porque era como spam, pero bueno, era interesante. Un poco también con esta idea de cómo generamos información en las redes sociales, quién está detrás de lo que generamos, ¿no? Cómo una máquina puede generar una imagen de un paisaje y un texto, ¿no? De forma autónoma. Eso se me hace como súper importante. Y también la parte otra vez performática, ¿no? Era como si la máquina estuviera haciendo un performance de generar estas imágenes o de generar estos textos todo el tiempo y no se cansa y está ahí como subiendo, ¿no? Después, con todas estas imágenes, pues imagínense en 2 años, un tweet por hora, cuántos paisajes se generaron, ¿no? Esto me sirvió para entrenar un dataset en 2 partes. Uno con una selección de estos paisajes generados por el Landscape Bot y otra con las pinturas originales que ya tenía en mi dataset previo
de las pinturas de esas colecciones de museos, que eran óleos de paisaje, ¿no? Entreno en Runway con GAN 2, entreno alguna inteligencia para generar paisajes y eran estos los resultados, que es muy parecido a lo que está aquí arriba en las piezas, ¿no? En esa serie de videos les puse máquina intentando construir un paisaje, porque por un lado tenía los paisajes súper precisos de pinturas, con esa estética, por ejemplo, del romanticismo, que eran ocres, tierras, tenían que tener esos tonos sepias, ¿no? Que era el canon del romanticismo. O luego el impresionismo también con sus colores primarios, secundarios, ¿no? Sin meter todo lo contrario, sin poner tierras ni ocres. Y las imágenes casi abstractas de los paisajes generados por el bot. Y entonces entraba como en conflicto, ¿no? Quería hacer un paisaje, pero no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y a mí es lo que me divertía más, ¿no? Como le estoy diciendo que es un paisaje, tiene un dataset como que conserva los colores y como esta estética, pero no sabe bien qué está haciendo, ¿no? Ya se, ya se cayó una pieza, ¿no? Entonces, pues genera como estas cosas, ¿no? Que, no sé, tienen esa aura de esas pinturas clásicas, pero tampoco son, ¿no? Ninguna es parecida, pero tienen esta identidad. Y por último, que es lo que estoy exponiendo aquí, bueno, por último, y tengo las obras más recientes, estos paisajes que generaba esta inteligencia, me interesaba darles una salida pues, analógica también, ¿no? Como que no quería que nada más se quedaran en pantalla o como que no me daba mucho sentido, pues sí, ya hice esto, lo generó, pero quería tener como otra, pues siempre como un output, ¿no? Siempre en tecnología es eso, es como el input y el output, ¿no? Tienes una entrada de datos y hay una salida de datos. No me convencí que la salida fuera únicamente estos videos GANs o de espacio latente, y empecé a hacer impresiones como experimentos, y al final la salida natural fue pues pinturas al óleo, ¿no? Si el dataset original eran pinturas al óleo, pues tenía que salir como óleo otra vez, ¿no? Lo que hago es conseguir unas máquinas, un plotter de dibujo, que se llaman Axis Draw Plotters, y un router CNC, eso es para corte láser o para talla en madera, adaptarlos de una forma súper artesanal y súper rústica para que pueda pintar por capas de color. Otra vez entra el algoritmo que utilicé para separar las capas, lo usaba para estas nuevas pinturas digitales, descomponerlas y dárselas a estas máquinas CNC y plotters, ¿no? Tengo un sistema de jeringas con colores que yo decido y voy pintando por capas. O sea, la máquina va haciendo los trayectos y convierte cada capa de color en vectores que yo decido qué colores son. Entonces empieza a hacer como estas pinturas. Aquí hay dos expuestas, una que es nada más dibujo en línea, en tinta, y una que es óleo. ¿Qué es esto? Que son estas las máquinas y un poco las pinturas, ¿no? Esta es para gran formato, es una CNC donde puedo pintar pinturas de unos 50 por unos 50. Se expusieron en el Museo de Arte Contemporánea que era el año pasado. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Y esta pequeña que es el Axis Draw Plotter, está hecho para dibujar. Es un plotter de 2 ejes que ya me funcionaba bastante bien para yo nada más darle la pintura y que fuera todos estos como recorridos y fuera pintando. También me gustaba porque estas máquinas son hechas para que sean súper precisas. Pueden hacer cosas pues, milimétricas, dibujos súper exactos, pero cuando le das un pincel y le das óleo, pues todo eso se pierde, ¿no? Ya pierde precisión, pierde control, se chorrea. Fue un rollo porque quería conservar lo espeso del óleo. Entonces, pues no era tan fácil hacerlo fluir por ese sistema de mangueras, ¿no? Sino que estarle presionando la jeringa, a veces tapa, sale de más. Es un poco un caos, pero es lo que me gusta, como la parte de toda esa tecnología de inteligencia, ¿no? Que parece que es lo más avanzado. Esta parte súper rústica, que si yo los pintara a manos, yo creo que sería más rápido, pero quería que fuera una máquina haciendo este ejercicio, ¿no? Que la salida fuera por una máquina. Y otra vez para hablar de esta cuestión técnica, ¿no? De quién hace la pintura, quién hizo la obra, por qué no imprimirlo, o una impresión puede ser una pintura también. Un poco como discutir en qué momento está la pintura ahorita. Entonces, pues hay toda una serie de estos paisajes que hemos estado trabajando ya casi por más de un año en cuanto a estas pinturas.
Y pues un poco es esto. Este es un nodo ya final en gran formato, y son los más pequeños. Miden 25 por 25, más o menos, ¿no? Y son los resultados que da, donde por momentos se ven estos registros del gesto de la máquina, ¿no? Como esto, que pues no sé, conservan su maquinidad, ¿no? Un poco, que es lo que me gusta. Y bueno, este es el video que está arriba, no se los voy a poner, porque es todo el video de la explicación, ¿no? De la máquina funcionando. Puede ser estas líneas súper bonitas, precisas, ¿no? En fin, pero sí ya lo podemos ver. Son los paisajes que se generaban, ¿no? Ya los más finales, los territorios o paisajes GANs, espacio latente. Pero este, bueno, está en exhibición ahí arriba. Un poco he seguido entrenando, otra vez con los mismos resultados que tengo. Vuelvo a entrenar y vuelvo a entrenar y vuelvo a entrenar a esta máquina, y cada vez pues me genera cosas mucho más interesantes, ¿no? Esa serie se llamaba Quemando Árboles y fueron NFTs, y un poco con toda esta idea de los NFTs, de la crítica a los NFTs, de la huella de carbono y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues un NFT que hable de cómo estamos quemando los bosques, ¿no? Entonces la misma inteligencia parece que lo intuyó y lo hizo. Entonces me hizo súper interesante. Igual son cosas que nada más yo veo, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Como dotar de estas narrativas o esta especulación a estas imágenes que generan. Y justo esto último que he estado trabajando habla mucho de la especulación, bueno, todos los resultados, mucho más abstracto. Son de las últimas pinturas donde ya pues mezclo el lápiz, gesto de lápiz encima de la pintura, ¿no? Un poco como para dejar este registro de lo maquínico, de la máquina, de los trayectos que hace para poder pintar, pues quedan registrados en este dibujo, ¿no? También los límites entre dibujo y pintura. Y eso es lo último que he estado trabajando, son 2 piezas. He estado utilizando GTP2 y disco difusión 5, que son 2 estrategias, una para texto y otra para imagen. Lo que le doy es 2 líneas de texto, en este caso los 2 son de la Biblia, del Génesis de la Biblia, donde únicamente cambio Dios por máquina, lo someto al algoritmo de GTP2 para que me genere todo ese texto, y luego se lo doy a disco difusión para que genere la imagen, ¿no? Entonces el texto dice: al principio la máquina creó los cielos y la tierra, ahora la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad estaba sobre la superficie del abismo y el espíritu de la máquina se cernía sobre las aguas. Y he aquí el poderoso espíritu de la sombra de la máquina. Los ángeles de los tronos descendieron sobre las aguas del mar y, en fin, el más ingenioso de la eterna máquina. Esto es todo, por supuesto, el espíritu del cuerpo de la máquina en su lugar, el espíritu primigenio del cuerpo de la máquina en la oscuridad, el pilar del conocimiento vernáculo. Es hoy la versión absoluta o sagrada, ardiente o gozosa del cuerpo de la máquina en la gloria. La versión sublime, la perfecta y completa, la suprema. El gran espíritu del cuerpo de la máquina en la oscuridad, el perdido o impermeable a la vida, está saliendo de este tiempo. La decadencia de la buena vida es inevitable. La fatalidad de mi comunidad es una mancha en mi vida, pero en tiempos de crisis es inevitable que el autosacrificio de mi comunidad sea siempre. En momentos de desastre es obvio que hay 2 formas de vida. Entonces, ahorita se quema todo, ¿no? Entonces, un poco esos textos, ¿no? También como hablando de esa especulación, incluso le puse como título en redes sociales, que no era el título de la pieza, como primeras fotografías de las máquinas antes de la aparición del hombre, ¿no? O antes de la invención de la fotografía, como una cuestión de ilógica, ¿no? Si las máquinas hubieran llegado primero o siempre han estado ahí las máquinas. Un poco esa discusión de lo artificial y lo natural, que al final creo que todo es natural, ¿no? Todo sale de donde mismo. También lo del tema del paisaje otra vez, ¿no? El paisaje pues siempre visto como una ventana, algo natural, pero pues es una construcción artificial del hombre. Entonces un poco jugar también con estos conceptos o estas ideas, ¿no? De alguna forma, y especular sobre la historia de la humanidad antes de que apareciera la humanidad y estuvieran las máquinas. Y la segunda parte, ¿no? También basándome en el Génesis. Entonces la idea es como construir una serie de piezas que hablen de la historia de la humanidad, donde el protagonista sea la máquina, ¿no? Y cómo la inteligencia puede hacer una ilustración. También me remití a las ilustraciones
pues de los libros de historia, ¿no? Que veíamos, qué tan reales o falsas eran, o inventadas o salían del imaginario para contarnos, ¿no? Los libros de texto, todos eran pinturas o dibujos, pues, que tanto es de la imaginación de la humanidad. Y bueno, esas son mis redes sociales. Estoy en OBJKT, que es donde manejo más NFTs. También estoy metido en el mundo del criptoarte. Cuenta de Twitter, de Instagram, Centella, que antes era Hikednum. Casi todo lo que manejo es en el ecosistema de Tesos. Y también estoy en Foundation. Bueno, en mi página, que es la menos actualizada de todas, por eso la puse abajo. Pero bueno, ahí pueden seguirme o buscarme o comprarme NFTs también. Muchas gracias. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas, no sé, invitaciones. Si no, pues creo que sí. Muchas gracias. Sí. No es muy serio. Ah, no es cierto. No, no. Normas morales, ¿no? Bueno, esto de atreverse a juzgar, a hacer algo, sí. Intervenir con las personas, se requiere también de coraje. Bien, gracias. Sí, a ver si me divierto un montón, ¿no? Entonces creo que es como una de mis statements, ¿no? Ya cuando no me divierto tendré que hacer otra cosa. Tiene que ser algo que me divierta. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a Vilia por organizar eso y por la invitación. Muchas gracias. Y pasen a ver la exposición, a ver las piezas.